En Venezuela existen ciudades y lugares de gran relevancia y preeminencia, considerados emblemas del país. Tal es el caso del casco histórico de Ciudad Bolívar. En este majestuoso y admirable lugar se desarrollaron hechos y encuentros de profundo compromiso patriótico que marcaron el rumbo histórico, político y cultural de la nación. Es el casco histórico más grande de Venezuela, con 62 hectáreas, con más de 1.700 viviendas que mantienen el modelo de su estructura colonial de más de 250 años. El casco histórico de Ciudad Bolívar como patrimonio cultural de la región Guayana. Ciudad Bolívar es una de las ciudades del país que encierra más historia en sus calles, plazas y museos. Es la antigua Santo Tomé de la Guayana, nombre con el que la ciudad fue fundada por primera vez el 21 de diciembre de 1595 por don Antonio de Berrío. Hoy hablar de Angostura, de la antigua Angostura o Ciudad Bolívar, significa remontarnos entonces a 1595, en el momento en que se crea la última gobernación hispánica en Venezuela. Y realmente la ciudad capital de esta provincia, bautizada por Antonio de Berrío como Santo Tomé de Guayana, aunque para Antonio de Berrío fue estratégicamente, su ubicación fue una selección desde el punto de vista estratégico por las comunicaciones que le iba a permitir en el proceso de colonización posterior de este territorio. Y esto impidió que esa capital colonial, fundada en el 21 de diciembre de 1595, se viera amenazada durante casi 2 siglos por europeos interesados en este territorio, como los ingleses, holandeses y franceses, de tal manera que las autoridades locales se vieron en la necesidad de reubicar la ciudad, de reconstruir la ciudad de manera muchas veces improvisada, porque los ataques eran realmente impredecibles. Lo que conocemos hoy como casco histórico de Ciudad Bolívar es la antigua Angostura del Orinoco, fundada por Joaquín Sabas Moreno de Mendoza y bendecida por el misionero Bruno de Barcelona el 22 de mayo de 1764 para reubicar en este lugar, en el casco histórico, a las autoridades, o mejor dicho, a la capital de la provincia de Guayana. La ciudad tuvo vida errante de un lugar a otro del río, acosada por las frecuentes expediciones extranjeras que competían con España por la conquista de América. Todo apunta, de acuerdo con los estudios del doctor Pablo Ger, todo apunta a que la capital de la provincia de Guayana se fundó el 21 de diciembre de 1595. Esto es muy importante tenerlo claro para precisar los antecedentes jurídicos y políticos de Angostura. Angostura fue el último desplazamiento de toda esa serie de reconstrucciones de la ciudad. Realmente se fundamenta en una instrucción real del 5 de junio de 1762. En 1762 se presenta un informe al rey donde se le explica realmente las deplorables condiciones de defensa, el abandono y el atraso de pobreza, la situación de pobreza sobre todo de la capital de la provincia de Guayana. Para ese momento, 1762, una ciudad con 2 siglos, pero que no había prosperado, no había logrado realmente consolidarse como un punto estratégico para que asegurara a España incluso la defensa del territorio. Es cuando el rey decide ordenar la mudanza de la ciudad de Angostura. Y yo creo que este es el primer momento icónico
para hablar de Angostura, sí, la mudanza de la ciudad. Finalmente fue mudada a su actual locación en el punto más estrecho del Orinoco Medio, el 5 de junio de 1762, y se le da el nuevo nombre de Santo Tomás de Guayana y Angostura. Sin embargo, es el 22 de mayo de 1764 de cada año cuando se celebra la fecha de inauguración y aniversario de la ilustre ciudad. Los hechos históricamente más relevantes durante la época colonial del casco histórico de Ciudad Bolívar son la estada por 30 días de los científicos europeos Alejandro de Humboldt en 1800 y Amadeo Bonpland. Asimismo, la creación de la diócesis de Guayana por el Papa Pío VI el 20 de mayo de 1790. Fue el momento en el que se empieza a echar las bases de una auténtica capital provincial para Guayana. Hasta ese momento, Guayana había adolecido de una ciudad estable, planificada, con autoridades civiles, estables, políticas, militares. Otro punto que pudiéramos destacar de todo este proceso es que al momento de que se traslada a la ciudad, esa raíz de planificación, el modelo de planificación urbano, se lo debemos justamente a sus dos primeros gobernadores, a Joaquín Sabás Moreno de Mendoza, que ordena el primer plano de la ciudad conforme a las ordenanzas establecidas por España, y no era otra que el modelo de planificación conforme a la cuadrícula colonial. Esa cuadrícula colonial, aunque Moreno de Mendoza no logra consolidarla, sí la deja plasmada en el primer plano de la ciudad, que es de 1766. A Centurión le correspondió entonces trazar la plaza, los límites de la plaza, las instituciones que siempre, de acuerdo con el patrón y el modelo, la legislación indiana tenía previsto en torno a la plaza las instituciones más importantes, la iglesia, educación, instituciones políticas, instituciones militares, etc. Y así ocurrió. Entre las obras más importantes que logra Centurión concretar está la actual Casa del Congreso de Angostura. Esa casa se concibe como un centro de educación para la región. La catedral, por ejemplo, que es otro monumento icónico de la ciudad, aunque la inicia Manuel Centurión, esa catedral surge de una instrucción real de 1767. Sin embargo, no logra Manuel Centurión avanzar mucho en esa construcción y fue abandonada. Esa iglesia o esa catedral se concluye como la iglesia principal es prácticamente a mediados del siglo XIX. Manuel de Centurión fue quien realmente construyó Ciudad Bolívar, en esa época Angostura, y fue la persona que trazó las calles e inició la construcción de los principales edificios que se encuentran hoy en la ciudad. La Plaza Bolívar, la Casa del Congreso de Angostura, todas las edificaciones coloniales más representativas se construyeron durante la época de Manuel Centurión. Además de eso, Manuel Centurión hizo caminos para conectar la capital vía terrestre con el resto del estado y controló el comercio de los esclavos que había en la zona del Alto Paragua, acabando con esto, con las incursiones de los portugueses y acabando con ello, con esta deleznable práctica. Por supuesto que la motivación de ellos era la búsqueda del dorado y por eso abrieron caminos a través de la selva. Obviamente tenemos que referirnos al pronunciamiento en contra del 19 de abril de 1819. Las autoridades angostureñas, si bien cierto, al principio apoyaron el movimiento autonómico promovido desde Caracas, inmediatamente hay un contrapronunciamiento y eso significó que las autoridades de Guayana decidieran permanecer fieles a la corona española.
Esto significó que mientras el resto de las provincias, a excepción de Coro y Maracaibo, se mantuvieran y se afiliaran, se anexaran a la lucha por la independencia, ni Coro, ni Maracaibo, ni Guayana participaron en ese proceso. A partir de 1817 es otro momento por demás. Yo diría pues que Angostura se transforma en un símbolo de la libertad. Y no solo un símbolo de la libertad para Guayana, sino un símbolo de la libertad para América. La batalla de San Félix en sí misma es realmente, según todos los historiadores, el gran momento de la campaña, y es efectiva en cuanto a que es justamente el enfrentamiento entre los dos bandos realistas y patriotas, donde los españoles perdieron la provincia de Guayana. Sin embargo, ese proceso continuó hasta la evacuación de Angostura. Emigran los habitantes de Angostura y luego la ocupación y evacuación de los castillos de las fortalezas hispánicas de Guayana. La plaza de Angostura o casco histórico de Ciudad Bolívar pasó a manos de los patriotas que luchaban por la independencia de Venezuela el 27 de julio de 1817. Bolívar, el Libertador, hizo su entrada en el casco histórico en septiembre de ese año 1817, y una de sus primeras tareas fue la de unificar el ejército bajo su mando y proceder contra los dirigentes militares que eran causas de la desintegración o división del ejército. Entre ellos fue señalado y juzgado por un consejo militar el general en jefe Manuel Piar, libertador de Guayana y ganador de la batalla de San Félix. Hay un hecho obvio que no lo podemos dejar de mencionar, que estremeció las fibras de la sociedad angostureña, fue el fusilamiento del general Manuel Piar en 1817, el 16 de octubre de 1817. Pero a partir del año 17 y la liberación del territorio, entonces es cuando entra realmente en la gran obra de Bolívar en Guayana. Bolívar ocupa Angostura, la declara capital provisional de la República, y no solo se declara capital de la República, Bolívar incorpora inmediatamente por decreto la anexión del territorio de Guayana al territorio de Venezuela, pero no solo eso, sino que convoca un congreso, crea el Correo del Orinoco en 1818. Durante el periodo republicano, nosotros no podemos dejar de lado, por supuesto, a Simón Bolívar y a Manuel Piar. Manuel Piar porque fue el libertador de Guayana, pero él no fue querido en la ciudad y tampoco vivió aquí. Simón Bolívar solamente estuvo durante un periodo, pero su obra es tan trascendental que nosotros no podemos soslayarla. Sabemos muy bien que aquí fue donde se realizó el Congreso de Angostura y en donde se instaló la primera prensa de la región en la Casa del Correo del Orinoco, lo cual fue sumamente importante para difundir las ideas de los patriotas. El Libertador, el 20 de noviembre de 1817, decretó la octava estrella para el pabellón nacional en representación de la provincia de Guayana, que quedaba totalmente libre. El 27 de junio de 1818 fundó el semanario Correo del Orinoco para divulgar las causas que obligaban a los patriotas a luchar por la independencia de Venezuela. Seguidamente, después del Correo del Orinoco, convocó al Congreso de Angostura, o Congreso Constituyente, o Segundo Congreso Constituyente de Venezuela, que se instaló el 15 de febrero de 1819 para sancionar y promulgar una constitución centralista distinta a la de 1811,
aprobada en el primer Congreso Constituyente de Caracas. Angostura llegó a ser triple capital de Guayana, Venezuela y Colombia y fue nombrada en 1818 por Simón Bolívar capital provisional de la República, y es allí donde el Libertador dio el famoso discurso de Angostura el 15 de febrero de 1819. ¿Qué significó el Congreso de Angostura? El Congreso de Angostura significó, primero, Angostura pasa a ser el gran punto de referencia de la América. Lo que estaba ocurriendo en Guayana, lo que estaba ocurriendo en Angostura, definitivamente era el gran paso hacia la consolidación de la guerra por la independencia. De tal manera que entre el año 17 y el año 21, que es cuando cesa en sus funciones el Congreso de Angostura, Ciudad Bolívar o Angostura es realmente la gran protagonista de todo este movimiento libertario venezolano y latinoamericano. Posteriormente, en sesión extraordinaria del Congreso de Angostura, el 17 de diciembre de 1819, fue creada la República Gran Colombiana, que reunía a Venezuela, Cundinamarca y Picao en una sola nación. Realmente la región queda sumida en una profunda crisis política, económica, la economía diezmada, todos los pueblos de misiones destruidos, la población indígena prácticamente dispersa. Es una situación porque no podemos mencionar todo, que es bello, que es hermoso, sino que también esta ciudad y esta región pagó un costo muy elevado con su economía y sobre todo con el trabajo que se venía haciendo en materia de desarrollo económico por parte de los misioneros capuchinos catalanes, porque toda ese emporio económico regional se vio diezmado, se vio disminuido como consecuencia de la incorporación y el sacrificio realmente que debió pagar y la cuota que debió pagar Guayana por la libertad hispanoamericana. Y yo creo que estos son los elementos que tenemos que destacar de esta ciudad y enseñar de esta ciudad, investigar sobre esta ciudad. A partir de 1840 se debe analizar el aporte del Colegio Federal de Guayana al desarrollo humano, cultural, intelectual, la salud, medicina, en fin, todos estos elementos. ¿Por qué? Porque el Colegio Federal de Guayana va a preparar una generación de guayaneses para impulsar el desarrollo regional. De hecho, en la segunda mitad del siglo XIX, Angostura, hoy por hoy, cualquier referencia que se lea, que se estudie sobre la importancia de Angostura, va a aparecer en todas las referencias de la literatura. Hubo un movimiento intelectual, surgen periódicos, surgen movimientos filosóficos, intelectuales, artísticos, culturales, y hay un movimiento muy importante. Todo esto va aparejado también con la prosperidad que adquiere el puerto de Angostura, tanto de comercio de importación como exportación. Las ventajas para el transporte de hombres y mercancías que ofrecía el río Orinoco, unido a la abundancia de recursos naturales, favoreció el crecimiento de esta ciudad hasta convertirse en menos de 40 años en el mayor centro de intercambio comercial entre el sur de Venezuela y Europa, desde el antiguo Puerto Blón. Y hay un gobernador que bien vale la pena que mencionemos, que es Juan Bautista de la Costa. Juan Bautista de la Costa, un ilustrado, un hombre formado en Europa, con toda una herencia familiar muy europea, y un hombre con una gran visión de estadista, y viene entonces a impulsar a través de un decreto de educación gratuito en todas las escuelas de la región. Impulsa la transformación incluso del paisaje urbano. Todo desde mi punto de vista y de acuerdo con las investigaciones que yo he hecho, el paisaje urbano que conocemos hoy, que está allí
Hoy, definitivamente, el gran impulsor de ese desarrollo fue Juan Bautista de la Costa. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque la antigua Plaza Mayor, por ejemplo, pasó a ser la Plaza Bolívar. Si bien esto fue una idea de Guzmán Blanco, el presidente Guzmán Blanco a nivel nacional, sí bien es cierto que lo que ocurre con la Plaza Bolívar de Angostura no ocurrió en ninguna otra Plaza Bolívar del resto de Venezuela. De hecho, Juan Bautista de la Costa se adelanta incluso a inaugurar una plaza Bolívar, se adelanta a inaugurar un monumento a Bolívar. Es la primera estatua pedestre del Libertador. La de Caracas es ecuestre y de 1874. En 1846, el entonces presidente Carlos Sublé ordenó cambiar el nombre de Angostura del Orinoco al nombre que posee hasta la actualidad, Ciudad Bolívar. En líneas generales, creo que ese siglo XIX fue un siglo, la segunda mitad del siglo XIX, surgen los partidos políticos a partir de 1840. Y los partidos políticos iguales, liberales, conservadores, filántropos o antropófagos, van también a desempeñar un gran papel en esa dinámica y en el juego social, político, religioso. Y el 21 de julio de 1903, Ciudad Bolívar es epicentro del lugar donde se libró la última batalla y derrota definitiva de la llamada Revolución Libertadora entre las tropas de Juan Vicente Gómez, donde vencieron a las del general Nicolás Rolando. Son 77 manzanas, son 67 hectáreas que conforman un patrimonio histórico que incluso tuvo una postulación a ser patrimonio inmaterial de la humanidad. Estos eventos históricos motivaron al gobernador Roberto Arreaza Contasti en el 8 de abril de 1976 a declarar el casco histórico monumento regional, no solamente por esos eventos históricos, sino también por su morfología, toda vez que es una ciudad prácticamente encaramada sobre una colina, su tipología, que es la arquitectura híbrida, llamada también arquitectura angostureña, que es un híbrido de la arquitectura europea antillana con el sello propio de los venezolanos. La Junta Protectora y Conservadora del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación, en consideración de lo dispuesto por el gobernador del Estado Bolívar, Roberto Arreaza Contasti, reafirmó la condición, la calidad de categoría de monumento histórico y lo elevó a la categoría nacional. De manera que desde entonces es un monumento histórico nacional. Esto fue en 1976. Posteriormente, el Ministerio de Educación en el 2006 lo postuló ante la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La primera declaratoria del casco histórico como patrimonio data de 1978. Hay una declaratoria anterior, pero es una declaratoria estadal de 1976. Eso es producto de unas políticas de gobierno que desde los años 70 hasta la actualidad se han venido desarrollando y que han generado un casco histórico excelentemente preservado, uno de los más grandes de Latinoamérica y sin duda uno de los más grandes de Venezuela, si no tal vez el más grande. El patrimonio que tenemos acá, por lo menos el edificado en su conjunto de centro histórico, son aproximadamente 1.700 edificaciones preservadas de manera parcial o total, que son fundamentalmente de la época temprano republicana. Hay algunas edificaciones de carácter colonial,
pero fundamentalmente de los primeros años de la República de Venezuela. En ese contexto tenemos modos constructivos que datan desde hace aproximadamente 250 años y que personas en condiciones muy adversas, quiero decir, sin servicios, sin acceso a la salud, sin acceso a caminos, a tecnologías, a materiales de alta durabilidad o resistencia, pudieron construir edificaciones con diseños relativamente particulares que han perdurado en el tiempo y que forman parte de nuestra identidad. Esto ha sido considerado por las Naciones Unidas, para lo cual este casco histórico, este centro histórico, ha sido postulado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La categoría en concreto en la cual la UNESCO postuló a este centro histórico es como Paisaje Cultural de la Humanidad. Actualmente la ciudad, con 706.953 habitantes, destaca en su centro urbano por su morfología, las edificaciones de galerías y arquitectura con una evidente influencia antillana y española. Razones que hoy día lo hacen monumento público nacional, nombrado así por el gobernador Dr. Roberto Arriaza el 8 de abril de 1976 en el decreto número 134. Para la postulación del casco histórico o del centro histórico como paisaje cultural de la humanidad, se han cumplido con una serie de requisitos. No obstante, quedan como elementos que le llaman la atención a la UNESCO y que no se han cumplido, requisitos como la elaboración de un plan de manejo del casco, que no sería otra cosa que una sincerización de las inversiones y proyectos que se hacen en el centro histórico de Ciudad Bolívar. Tomando en cuenta estas ideas, pues hay desde hace ya varios años todo un marco legal que se ha creado para la protección del casco, partiendo por supuesto de la Carta Magna, que es la Constitución, como instrumento del cual fluye toda la legislación venezolana. De la misma manera tenemos una ley orgánica y una ley especial para la protección del patrimonio, que son leyes emanadas por el Instituto de Patrimonio Cultural. También de manera estatal tenemos una constitución del Estado Bolívar, como también tenemos una ley estatal de cultura. Y de la misma manera tenemos, pero ya en sentido municipal, una ordenanza para la protección del casco. Entonces tenemos en esos diferentes ámbitos una protección relativamente integral del casco. La mayoría de estas leyes carecen de un reglamento que las organice unas con otras. Y muchas instituciones tienen estas leyes, pero no han creado en sí mismas oficinas dedicadas solo a la protección del casco histórico. Solo la gobernación tiene una institución dedicada a la protección del casco histórico. Y además de todas estas leyes, no hay claro un camino para presionar de manera más coercitiva a los que infringen la ley, los que por ejemplo destruyen el patrimonio. Hay algunas jurisprudencias que por la ley de ambiente se han utilizado para la protección del patrimonio en función de que jueces han dictaminado sanciones. Pero aquí en el Estado Bolívar no se ha dado la primera. No obstante, nosotros como patrimonio somos un ente fundamentalmente deliberativo, fundamentalmente instructivo. Nuestra idea fundamental es educar a las personas y ser un ente que pueda facilitar que la gente elabore proyectos que sean reconocidos por el Instituto de Patrimonio en Caracas y que sean aplicables acá. Entonces deberíamos nosotros poder lograr que varias instituciones puedan entenderse para un mejor desarrollo del casco. Todos estos elementos de los que hemos hablado son fundamentales para la protección de nuestro centro histórico, que además es una de las mejores una de las mejores expresiones de lo que ha sido el asentamiento de seres humanos de la cultura occidental en este espacio.
Este casco se levanta sobre una gran colina de roca granítica con vista al río Orinoco, ubicada en la actual parroquia catedral. Allí, los españoles levantaron 21 manzanas de viviendas coloniales y edificios dedicados al gobierno, el comercio, la religión, la defensa militar, el arte y la justicia. La relevancia que tienen las casas principales del casco histórico de Ciudad Bolívar es debido a que en ellas son museos, ya que en estos lugares se desarrollaron hechos históricos importantes para la historia de Venezuela y Latinoamérica. Estas son la casa donde estuvo el prisionero general en jefe Manuel Piar, la hacienda de San Isidro, que fue donde el Libertador corrigió su discurso de Angostura, este inmueble, que fue donde se creó el poder legislativo y el Libertador reformó el Estado venezolano. Creó muchísimas leyes y decretos que aún existen hoy. Este centro urbano conserva valiosos museos de estilo colonial, entre ellos la Casa del Congreso de Angostura, lugar donde se realizó el Congreso de Angostura. La ciudad es uno de los principales puntos de comercio de la cuenca del Orinoco. Uno de sus mayores recursos, además del petróleo, son el oro, maderas tropicales, productos pesqueros, entre otros. Desde el punto de vista económico, el casco histórico, especialmente cercano al cuadrilátero central, se desarrollan, están asentadas algunas de las posadas que sirven como lugar de residencia pro tempore para visitantes internacionales y regionales. Eso le da una actividad económica que por supuesto potencia mucho el turismo. También está en lo que comprende el área comercial de Ciudad Bolívar. Eso también le da un atractivo importante. Entre los lugares más importantes del casco histórico de Ciudad Bolívar se encuentra la Plaza Bolívar y la Casa Piar. Esta última actualmente es un museo, donde se encuentra el cuarto donde Manuel Piar estuvo prisionero poco antes de ser ejecutado. Ciudad Bolívar también se caracteriza por numerosas tradiciones folclóricas. Se destaca el calixto como música, el carnaval como fiesta colectiva y las actividades culturales como la pesca de la zapuara y la representación de la obra teatral El Cristo del Orinoco durante las festividades de la Semana Santa. Las viviendas que fueron construidas en lo que es lo que comprende el ámbito geográfico del casco histórico iniciaron su construcción hace aproximadamente 250 años. Sin embargo, lo que tenemos actualmente forma parte de lo que es un proceso histórico desde el punto de vista económico, ya que es a mediados de la década de 1850 cuando la provincia de Guayana y especialmente Ciudad Bolívar, que era el puerto comercial más importante del país, pues eso se repercutió en la construcción de lo que es el modelo antillano, que fue construido en el actual Paseo Orinoco de Ciudad Bolívar, y las casas de familias principales como son los de la Costa, Contasti, etcétera. Muchísimas familias que tenían sus viviendas acá, que se dedicaban al comercio. Eso se ejemplificó. Esas viviendas fueron construidas con la técnica que se llama mampostería. Lo que sería la tecnología sería el adobe, que es la colocación de tapias, piedras, ladrillos, etcétera, para crear paredes muy gruesas y viviendas muy sólidas. Eso fue a mediados del siglo XIX. En este centro también se ubica la Casa de los Gobernadores de la Colonia, sede actual de la Gobernación del Estado Bolívar, la Gran Catedral de Ciudad Bolívar, y se puede visitar la antigua Cárcel del Orinoco, hoy sede de la Secretaría de Cultura de la Gobernación de Bolívar. Desde el punto de vista social, acá confluyen, especialmente en la Plaza Bolívar, confluyen liceos, universidades en tiempos de graduación a finales de año, ofrendas florales, etc. También se desarrollan reuniones periódicas de organizaciones políticas, religiosas. También desde el punto de vista político se desarrollan actividades enmarcadas en lo que es la política regional del Estado regional, del gobierno regional, ya que además el cuadrilátero es sede del poder regional. Desde el punto de vista cultural, en ella se desarrollan fechas patrias, que además es parte de lo que somos, nuestra cultura, lo que hacemos. En las fechas patrias se desarrollan actos protocolares, actos tradicionales,
fechas festivas, celebraciones, etc. Eso también le da mucha actividad, mucha vida al casco histórico. Y en el extremo más alto del casco se encuentra la Alcaldía de Heres y el Consejo Municipal de Heres, edificios unidos en su segundo piso por un puente construido para el traslado de enfermos de un lado a otro, ya que inicialmente fueron el Hospital de la Caridad y Mercedes. El uso que se le ha dado a las casas principales del casco histórico de la ciudad, en su mayoría están compuestas por viviendas que fueron donadas o compradas por el Ejecutivo Regional a mediados del siglo XX y hoy sirven como oficina. Este es el caso de, por ejemplo, la Casa Sifonte, sede de Tributos Bolívar, la Casa Granados, que está próxima a la plaza, que es sede de la Secretaría de Talento Humano, la antigua cárcel, que además es museo y es sede de la Secretaría de Cultura, donde estuvo prisionero el general en jefe Manuel Piar, es sede de la Dirección de Patrimonio. Casa de Gobernadores es hoy sede de muchas direcciones de la gobernación, y así la mayoría de las viviendas principales tienen una utilidad pública, son conservadas por la Dirección de Patrimonio y en menor cuantía en las inmediaciones del cuadrilátero central de viviendas particulares, de personas particulares, que deben cumplir con una serie de requisitos que establece la ley y ordenanzas municipales. Todas estas emblemáticas estructuras ubicadas frente a atractivos naturales dan un realce especial y de profunda admiración hacia la ciudad, para ser considerada puerta de visitas continuas a los amantes de nuestra historia y arraigar en sus paseantes la importancia que tiene el casco histórico para nuestro país, Venezuela. El casco histórico de Ciudad Bolívar es frecuentado en su mayoría en las fechas de asueto, especialmente Semana Santa, en menor cuantía en febrero, en lo que son la temporada de carnaval, los 2-3 días que duran, es donde mayor visita tienen los museos, una dinámica bastante interesante, donde esos visitantes suelen venir del centro del país, lo que son los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Distrito Capital. Un poco también al occidente, Zulia, Lara, en menor cuantía los estados andinos. Son quienes mayormente visitan la ciudad por el exclusivo atractivo histórico, además este es el casco histórico más grande del país. Las razones por las cuales el casco histórico es un atractivo turístico es por los hechos históricos importantes que ella encierra. No solamente eso, sino que además esta ciudad es cuna de los más importantes artistas y músicos del país. Podemos mencionar, por ejemplo, el maestro Jesús Soto, que es uno de los exponentes más importantes del cinetismo en el ámbito internacional. En la guitarra, acá a escasos 20 metros, nació el guitarrista Antonio Lauro. Unas cuadras más arriba se formó la agrupación musical, que seguro todo niño conoce, que es la agrupación Serenata Guayanesa. Además es patrimonio de todos los habitantes del estado Bolívar y próximamente seguramente patrimonio nacional. También están, por ejemplo, La Barca de Oro, Casa Paloma, que fueron temas compuestos por Alejandro Vargas, que son conocidos en todo el mundo, incluso en los países bolivarianos son también ampliamente difundidos, pero especialmente en Venezuela. Juanito Arteta, Che Hurtado, que es considerado el mejor cuatrista del país, todos son de Ciudad Bolívar. Esas son casas comunes del casco histórico que tienen hechos históricos importantes de saber. Eso los hace un museo para el disfrute y visita de los turistas que vienen desde muchas latitudes. Posteriormente, ya no en la época colonial, pero sí en los años de 1830, 1840, tenemos que mencionar no a un héroe de la independencia y de la historia, pero una persona cuyo aporte hizo que Angostura fuera de renombre mundial, como es el doctor Benjamín Siger, el que inventó el licor amargo de Angostura. Primero se usó como una medicina, posteriormente se utilizó como un bitter, un amargo, un licor, pues, que hasta el día de hoy permanece con su nombre, aun cuando se esté fabricando en Trinidad. Mención especial es el portento natural, el río Orinoco, que nace en el cerro Carlos Delgado Charbó,
en el macizo guayanés y desemboca en el Océano Atlántico, y la Piedra del Medio, afloramiento rocoso del escudo guayanés en el centro del Orinoco, entre Soledad y Ciudad Bolívar, símbolo que identifica la capital bolivarense y que es un componente emblemático del escudo del Estado. Los turistas, los visitantes cuando vienen se quedan maravillados, no solamente por lo bien conservado del casco histórico que fue declarado Patrimonio Nacional en 1976, gracias a la integralidad, es decir, que la mayoría de los monumentos del casco histórico están bien conservados, ¿verdad? Y generan una unidad muy armónica, no como en otras partes en donde uno ve un edificio colonial y ve un edificio de otra época en Ciudad Bolívar. Eso sucede, pero en muy pocos casos. Uno se puede parar en la Plaza Bolívar y sentirse realmente en un espacio colonial. Entonces, esa integralidad fue lo que llevó a que se nombrara Patrimonio Nacional. Y cuando vienen los turistas, se maravillan de ver este conjunto arquitectónico. Además, en la parte baja, en la parte adyacente al río, la denominada arquitectura antillana, y por supuesto la belleza del paisaje, el río Orinoco en su parte más estrecha y la Piedra del Medio como una afloración granítica del macizo guayanés, una de las formaciones más antiguas del planeta, ¿no? No me queda duda de que los atardeceres más bellos de Venezuela se dan en esta ciudad. Su clima tropical es esencial para su disfrute. En este centro histórico se puede observar la magna belleza de la capital en sus hermosos atardeceres, con vista al gran río Orinoco y el imponente puente Angostura. Sin duda, el casco histórico de Ciudad Bolívar es un espacio turístico de gran significación histórica, no solo para los habitantes de esta región, sino también para los pobladores de Venezuela y de los países que formaron parte de las luchas del libertador Simón Bolívar. La ciudadanía en este momento valora su acervo histórico y tener el testimonio aquí en la ciudad de todas estas edificaciones es algo sumamente importante. Nosotros no podemos decir que no aprendimos en la escuela historia, porque cada vez que caminamos por nuestra ciudad nos ponemos en contacto con la historia. Nosotros no podemos pasar por la Plaza Bolívar sin recordar que allí estuvo Simón Bolívar, que allí fusilaron a Piar, que allí ocurrieron sucesos trascendentales para la historia de nuestro país y de nuestra región. Entonces, para nosotros el casco histórico es como un libro vivo, un libro en el cual nosotros caminamos y somos parte de esa historia. Recorrer sus calles, casas, plazas y museos es afianzar en la memoria de sus pobladores el fervor y gallardía de los actores principales de siglos pasados que imprimieron a sus ideales y luchas patrióticas. Además de las constancias de los documentos redactados por los propios protagonistas y los emitidos para la época. De allí la importancia de conservar, querer y dar a conocer a sus pobladores y turistas en general estas invalorables obras patrimoniales constituidas por estructuras coloniales y cuyos documentos están impregnados del quehacer histórico, cultural y político de una época de grandes hechos que deben permanecer por siempre en nuestras memorias.